Hola, buenos días. Bueno, ya casi tardes. Mi nombre es Carlos Alonso, soy residente de Neurofisiología Clínica, soy R4 en el Hospital Virgen Macarena, en Sevilla. También formo parte del equipo de Recoge Analytics, que somos una empresa que desarrollamos soluciones de inteligencia artificial en el ámbito hospitalario. Os vengo a contar los resultados que hemos obtenido en un estudio que hemos hecho en mi hospital, que hemos titulado Evaluación del software Relisen como sistema de apoyo a la recogida de datos en la historia clínica electrónica. Bueno, los conflictos de interés. ¿Cómo funciona Relisen, no? Relisen inicialmente obtiene el audio de la conversación natural entre médico y paciente que podemos tener en la propia consulta. Ese audio lo transcribe de forma literal, procesa este texto y una vez procesado genera de forma automática las notas clínicas que deberemos apuntar en el sistema informático del hospital de forma estructurada. Está pensado para utilizarse de forma integrada en el sistema informático, pero para este tipo de estudios piloto y previos a la integración tenemos una plataforma web para poder probar la herramienta en fases preliminares. Bueno, esta es la interfaz que tenemos. Los objetivos que nos planteamos con introducir Relisen en las consultas médicas son los que aparecen aquí. Básicamente, que el médico pueda centrarse al 100% en el paciente sin tener que interrumpir la entrevista clínica tomando notas, aumentar de esta forma la calidad asistencial, mejorar la historia clínica, siendo esta más completa y estructurada, y reducir tanto los tiempos de consulta como la sobrecarga administrativa que sufrimos hoy en día los médicos. El estudio, como os decía, lo hemos llevado a cabo en el Servicio de Neurofisiología del Virgen Macarena, en Sevilla, con los pacientes atendidos en la unidad de sueño. El periodo de estudio fueron 3 meses, entre mayo del año pasado y julio, y la metodología fue la siguiente. Las consultas se llevaron a cabo de forma normal, salvo porque se le pedía al paciente que firmase un consentimiento informado para que se realizase la grabación del audio. Con esta grabación podíamos medir el tiempo de tecleado del profesional en las consultas y posteriormente a la consulta se generaban las notas mediante Relisen y también se medían los tiempos que invertía el profesional en revisar esas notas. Además, y en paralelo, pues se les pidió a los médicos que evaluaran la calidad de las notas clínicas que devolvía la aplicación. Entonces, el tipo de estudio pues sería observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. Los resultados. Bueno, este gráfico ilustra un poco las consultas como las estamos llevando a cabo hoy en día y cómo se plantea que se llevarán a cabo cuando se introduzcan este tipo de soluciones. En la parte de arriba vemos en la parte central, en gris, la parte de la entrevista clínica, de la conversación, que vemos que está completamente fragmentado por los momentos en los que el médico tiene que detenerse para tomar notas. Y en la parte inferior, pues, podemos tener esa conversación de forma fluida, de forma continua, y es después, una vez que procesa el audio Relisen y genera las notas, cuando invertimos ese tiempo en revisarlas. Los resultados, las cifras que hemos obtenido, el tiempo medio que duraron las consultas fue de 19 minutos, son consultas más largas, las consultas de sueño, pero si nos damos cuenta de los 19 minutos, más de 8 minutos estaban los profesionales escribiendo en el ordenador. O sea, es más de un 40% que invertíamos en utilizar el ordenador en lugar de atender a nuestro paciente. En cambio, el tiempo que se invirtió en revisar las notas fue de casi la mitad, un poquito más de 4 minutos, lo que supone un ahorro relativo a la derecha, un ahorro relativo del 44,7%, y la puntuación que se le asignó a las notas clínicas de Relisen fue por encima del 8, o sea, muy buena calidad. Las conclusiones. Bueno, esto ya estaba recogido en la literatura, que los médicos perdemos mucho tiempo tomando notas en el ordenador, entre un 30 y un 45%, y que con soluciones como Relisen pues se puede ahorrar hasta un 50% de este tiempo que ya invertimos en tareas administrativas. De los objetivos que planteaba al principio, la parte de la calidad asistencial no está valorada, pero sí que podemos potencialmente imaginarnos que mejorará la calidad de la historia clínica, que reducirá los tiempos de consulta y también reducirá la sobrecarga de los médicos. Nada más. Muchas gracias.
Sí, sí que esperar. Y también os traigo otra comunicación en donde contamos los resultados. Hemos hecho el mismo estudio, pero en este caso en atención primaria en Cataluña. Lo hemos titulado Resultados preliminares porque el estudio acabó hace apenas una semana, del impacto de RELISE en notas clínicas automáticas en atención primaria. Bueno, básicamente el inicio es lo mismo. Voy a repasar de nuevo los objetivos. En el anterior estudio tenemos más o menos cubierto los 3 últimos puntos: mejorar la historia clínica y reducir tiempos y sobrecarga. En este caso vamos también a centrarnos en la otra parte, en la parte de la calidad asistencial percibida por el paciente. El estudio se llevó a cabo, el objetivo poblacional eran 800 pacientes atendidos en 14 centros de salud en Cataluña. El periodo de estudio fue desde junio de 2024 hasta eso, apenas un par de semanas. Y en este caso la metodología fue distinta. De los 800 pacientes que iban a ser atendidos se dividieron en 2 grupos. Todas las consultas iban a ser grabadas, pero en un caso se haría la consulta normal y en otro caso se esperaría al final de tener la entrevista clínica para revisar las notas y luego ya pues subirlo al GIS, al sistema informático del centro de salud en este caso. Las variables que íbamos a estudiar, pues un poquito como antes, ¿no? El porcentaje de tiempo que ahorramos al utilizar RELISEN, la calidad de las notas de RELISEN, y la novedad que introducimos en este caso es que a los pacientes les pasamos un cuestionario de calidad asistencial percibida para un poquito explorar esos 2 primeros objetivos que habíamos dejado colgando en el estudio anterior. El tipo de estudio en este caso pues es multicéntrico, experimental porque se hace una intervención, analítico, transversal y prospectivo. En cuanto a la metodología, por ahondar un poquito más en la parte esta de calidad asistencial, el cuestionario eran 15 preguntas, las 4 primeras eran por un poquito analizar los factores de confusión como edad, sexo, situación laboral y nivel de estudios. Luego las siguientes 10 eran preguntas como las que vemos aquí en la pantalla, ¿no? ¿Qué opina del tiempo que le ha dedicado él o la médico cuando lo ha atendido, o hasta qué punto ha recibido más información acerca de su patología por parte del médico? Es importante tener en cuenta que los pacientes no sabían si el médico estaba utilizando RELISEN o no, porque se grababan todas las consultas y era el médico el que, de forma aleatoria, pues en algunos casos utilizaba RELISEN y en otros tenía que él anotar las notas clínicas como lo soliese hacer en consulta. Los resultados, se hizo el corte en noviembre de 2024, el número de consultas que teníamos de aquella era 380, 222 se habían pasado de forma normal, 158 con la aplicación, y de esas 380, tan solo 98 pacientes nos habían contestado las encuestas, ¿no? De los cuales 44 habían sido controles y 53 habían sido atendidos con el apoyo de RELISEN. Las variables, los factores de confusión, como decía antes, no hemos obtenido diferencias significativas. En las gráficas no se ve la leyenda, pero bueno, más o menos a golpe de vista se puede observar que todos los grupos están representados en cada una de las categorías, por lo cual podemos descartar que las diferencias que se obtengan sean debido a esos factores de confusión. Y los resultados que hemos obtenido, bueno, lo primero, que muchas de las preguntas no se obtuvo un resultado estadísticamente significativo. Esto es porque tenemos una N de 100 cuando la potencia estadística calculada a priori era de 800, por tanto era lo esperable, ¿no? Pero sí que hemos encontrado diferencias significativas en estas 2 preguntas, las 2 que os comentaba antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo percibe el paciente que se le dedica y qué cantidad de información recibe? Y se ve que en las consultas que se utiliza RELISEN, el paciente percibe que se le atiende más y que recibe más información. En cuanto a la parte del ahorro relativo de tiempo, similar a lo anterior, un 51,3%, y la puntuación de las notas clínicas también similar, 8,1. También teníamos la pregunta 15, que era para que dejaran los pacientes comentarios adicionales, pues nos hemos encontrado con la parte más cualitativa, no tan cuantitativa como
como esto, ¿verdad? La parte que te transmite la cercanía que te permite este tipo de aplicaciones en tu consulta. Me he sentido mucho más bien atendido por el médico gracias al micrófono porque ha estado más atento a mí y no a escribir. Por tanto, las conclusiones, un poquito ya hemos cubierto las 5 que teníamos a priori, ¿no? Las dos primeras que habíamos dejado colgando en el estudio anterior, con esta parte de los cuestionarios, pues vemos que efectivamente los pacientes perciben que se les atiende mejor, que tienen una calidad asistencial superior, y corroboramos un poco la parte de la mejora de la historia clínica con las puntuaciones y la parte de reducir tiempos de consulta y sobrecarga de los médicos con midiendo los tiempos, comparando los tiempos, ¿no?, de utilizar o no Relisen. Nada más. Muchas gracias. ¿Pregunta? Sí. ¿Era multiconsulta o solo para una consulta? Porque la consulta del médico de primaria raro es que sea una... Perdón. Bueno, muy interesante, muchas gracias, me ha encantado. A ver, en la consulta de primaria es raro el paciente que va a hacer una consulta, suele ser multiconsulta. ¿Esto también lo habéis tenido en cuenta o solo en la primera consulta del paciente de ese día? ¿O cómo lo organizasteis? Sí, muy buena pregunta, porque fue justo una de las particularidades que nos encontramos respecto a la atención hospitalaria como en el centro de salud. Si os dais cuenta, en la interfaz hay una pestañita que pone, bueno, no sé si lo veis, que pone multiconsulta en la parte de abajo. La parte de configurar de multiconsulta es algo que tuvimos que añadir porque justo nos comentaban esto, ¿no?, que venían para renovar la receta, pero porque tenían tal, todo esto. Los médicos, una vez que habían escuchado la consulta y tenían que darle aquí en la parte de la derecha para ya enviar y procesar, podían marcar en tic de multiconsulta en caso de que ellos hubieran identificado que había más de un motivo. Y automáticamente te generaba varias pestañas, varias historias clínicas, ¿no?, varios episodios, un poquito cómo funciona. Sí, pero justo... Sí, o sea, de hecho, la mayor dificultad era eso, ¿no? El primero estratificar de toda la conversación qué era relativo a cada motivo de consulta y luego generar pues los distintos planes. Sobre todo fallaba, al principio teníamos problemas porque parte que comentaba el médico que fuera, pues te prescribo este medicamento, te renuevo aquí y vas a venir en 3 meses. El venir en 3 meses, ¿por qué? Es por el dolor de garganta, para renovarte todo esto, era una complejidad extra, pero más o menos funcionó. Vamos, lo que nos transmitieron los profesionales es que funcionaba bastante bien. Fallaba, lógicamente, pero menos de lo esperado. O sea, que sí que ahorraba tiempo. Pues nada, muchísimas gracias. Y damos por concluida la primera fase del primer premio Comunicación tipo resultados de trabajo originales al trabajo titulado Resultados preliminares, impacto de Relisten, notas clínicas automáticas en atención primaria. Autores: Carlos Alonso Huerta, Josep Vidal Alaval y María Encarnación Morán Córdoba. Entrega el premio doña Manuela Guillén, presidenta del Semergen Murcia.